Hola mi gente buena, ¿qué tal? Un saludo a todos los conectados y a todas las conectadas en esta hora. Hoy comenzamos una serie titulada La tricotomía humana. Está compuesta por 10 capítulos y esta es nuestra primera introducción al tema de la tricotomía humana. Bien, antes de comenzar quisiera tocar desde dos puntos de vista. Realmente son tres puntos que vamos a ir abordando, pero el primer punto tiene que ver con el revisionismo histórico de la filosofía, es decir, cómo la filosofía concibe la creación del ser humano. Y realmente cuando revisamos todos estos textos históricos, nos vamos a encontrar que el ser humano es una dicotomía, es decir, que tiene una parte material con el cual tiene contacto con el mundo externo y tiene una parte interna llamada emociones o espíritu o espiritualidad, la cual se conecta con todo lo que tiene que ver con la parte divina, mística, de la creación, de un Dios o de el mundo espiritual. Si nos vamos al segundo aspecto, que es la psicología coincide con dos aspectos de la filosofía. Es decir, la psicología sí sostiene que el ser humano es dual, que tiene un cuerpo y que tiene una parte espiritual, ¿sí? Y que según el comportamiento, desde la perspectiva psicológica, según el comportamiento del ser humano, está determinado por algo llamado lo bueno y lo malo. Según lo desarrolles, va a gobernar tu ser. Si desarrollas la parte mala, pues vas a ser muy malo. Si desarrollas la parte buena, vas a ser un ser bueno. Entonces, según la psicología, nosotros estamos en esas dos áreas, en el área de lo bueno y en el área de lo malo. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia nos describe para qué fuimos creados, cuál es el propósito realmente de la existencia del ser humano en la tierra. Y si ustedes lo quieren revisar conmigo, hoy vamos a ir a tres versículos muy claves que nos van a ir respondiendo todo lo que tiene que ver con la creación del ser humano y cómo la Biblia lo concibe. De hecho, no solamente cómo la Biblia lo concibe, sino cómo Dios creó al ser humano y el para qué lo creó y el por qué lo creó y en el qué lo creó. ¿Sí? Entonces, primer pasaje bíblico que vamos a estudiar tiene que ver con Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ir directamente al grano. Ese versículo nos dice que Dios está allí con un deseo en su corazón. Dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Realmente, en el texto bíblico, de manera literal, dice eso. Ahora, lo que está mostrando el pasaje bíblico es que Dios tiene una intención, Dios tiene un deseo en su corazón. El deseo de Dios es tener acá en la tierra, en este plano físico, un ser que lo pueda expresar en su imagen y en su semejanza. Entonces ya vamos a ir entendiendo para qué fuimos creados. Fuimos creados para expresar a Dios, tener acá en la tierra la imagen y la semejanza. Sin embargo, ese pasaje bíblico no nos dice los componentes que Dios usó para crear a ese ser humano. Entonces la Biblia, como en su revelación es progresiva y su revelación aumenta en la medida que nos vamos entregando a ella, dice la escritura en el capítulo 2 los elementos que Dios usó para crear al ser humano. Hay muchos seres creados en el planeta Tierra e incluso en otros planetas creados, pero el único ser que ha sido creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios es el ser humano. De manera que el ser humano es más superior a todo lo que hay en la creación.
Revisamos. Génesis capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Vamos a desarrollarlo desde la parte bíblica. Nos dice que Dios usó el polvo de la tierra y con ese polvo dio forma anatómica y a esa forma anatómica le sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. Sin embargo, nosotros notamos que el neuma, que es la palabra hebrea para el ruah, que también se traduce la misma palabra hebrea para el Ruach Kadosh, que en el Nuevo Testamento estaría dando a entender que es el Espíritu Santo de Dios. Ahí también el Ruach es espíritu y ese espíritu es aliento, es vida. Cuando ese aliento de vida que sopla Dios directamente en esa forma anatómica creada de la tierra, hubo una unión orgánica. En esa unión orgánica se produjo el ser humano, al cual Dios dijo, eres Adán, alma viviente. Luego vamos a ir un poco más, vamos a ir a la realidad neotestamentaria que tiene que ver con 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La escritura nos dice allí que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Allí nos está mostrando entonces que la estructura del ser humano está compuesta por una parte llamada cuerpo, alma y espíritu. De allí el término tricotomía. Entonces, si nos vamos un momentico a la filosofía sostiene que el hombre es un ser dual. Si nos vamos a la psicología, encontramos la misma corriente de pensamiento que el hombre es un ser dual, solo que en la psicología se estudia el comportamiento del ser humano. Sin embargo, no se define ni se explica realmente cómo está formada la constitución humana realmente. Entonces encontramos que bíblicamente tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. En este primer capítulo solo quiero dejar constancia de estas tres partes. Fuimos creados con tres partes. Una parte llamada el cuerpo, creada del polvo de la tierra. Una parte llamada alma, que es el resultado de la mezcla del rúa, del soplo, del aliento de vida que Dios sopla en ese, digamos, muñeco o en ese barro anatómico que produce al hombre, llamado Adán. De allí parte toda la creación humana. Bien, en otro contexto vamos a ir estudiando las partes internas del hombre y repasaremos un poco este aspecto de la tricotomía humana. No somos una dualidad, somos una tricotomía, una composición de tres partes. Por eso en la filosofía hay un vacío y en la psicología existen estos vacíos. ¿Por qué? Porque no pueden mostrar realmente las tres partes, sino solo enfocan dos. Y las dos partes últimas siempre las confunden. Entonces, filosóficamente se dice que es lo mismo alma y espíritu. Y si nos vamos a la ciencia de la psicología, nos van a decir que eso es igual, es todo lo mismo. Pero si nos vamos al programa, al diseño divino, como fuimos creados con tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Nos vemos en un próximo capítulo. Que el Señor les bendiga.